Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación, este seminario, donde haremos la presentación del informe 2 años después, salvando a una generación. Es un gusto recibirlos hoy en nombre no solo del Diálogo Interamericano, sino del Banco Mundial, de UNESCO y de UNICEF. Tenemos simplemente algunos anuncios. Hay interpretación simultánea al inglés y al portugués. Pueden utilizar el botón de interpretación. We have interpretation, simultaneous interpretation to English. You can press the button and select the language. Temos interpretação simultânea ao português. Vocês podem usar a opção de interpretação para seleccionar a língua. El evento está siendo grabado y el video estará disponible después que terminemos en nuestra página para que todos lo puedan ver. Y bueno, sin más, quiero tengo palabras de bienvenida. En primer lugar, de parte de Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para la región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial. ¿Podemos, por favor, poner el mensaje del vicepresidente? Muy buenos días a todos y muchas gracias por participar en este evento sobre la educación, un tema tan fundamental para América Latina y el Caribe. Bueno, vamos al punto. Nuestra región enfrenta una crisis sin precedente en educación que puede comprometer su desarrollo futuro. Debido a la pandemia, cerca de 170 millones de niñas y niños en nuestra región han perdido en promedio entre 1 y cerca de 2 años de aprendizaje debido al cierre de las escuelas y la falta de educación presencial. Estas pérdidas educativas tendrán consecuencias de largo plazo para toda una generación de niñas y niños en edad escolar si no actuamos ya para revertirlas. Si bien las escuelas han reabierto en su gran mayoría, millones de niños y niñas aún están en riesgo de abandonar su educación por las dificultades que enfrentan en su aprendizaje. A futuro, esto se traducirá en una menor productividad, menores ingresos, menores oportunidades y, en definitiva, en una peor calidad de vida para millones de latinoamericanos. Es decir, estamos frente a una verdadera catástrofe educativa que nos obliga a actuar de manera urgente. Por eso hemos unido fuerzas con otras organizaciones para elaborar el informe que hoy se presenta, que incluye recomendaciones de política pública que son muy importantes. En esa misma línea, hemos lanzado además este mes una iniciativa para la recuperación de los aprendizajes que cuenta ya con el apoyo de varios presidentes de la región. Quiero destacar el apoyo de los presidentes Gabriel Boric de Chile, Xiomara Castro de Honduras, Alberto Fernández de Argentina y Guillermo Lasso de Ecuador, quienes se han unido a este esfuerzo colectivo que estamos impulsando con fuerza desde el Banco Mundial, porque necesitamos una acción decidida e inmediata para construir un futuro mejor para los estudiantes. Estos apoyos políticos son cruciales y demuestran que hay un compromiso firme que está reflejado en un compromiso que prevé, primero, colocar la recuperación educativa en lo más alto de la agenda pública. Segundo, reintegrar a todos los niños que abandonaron la escuela y asegurar que permanezcan allí. Tercero, recuperar las pérdidas educativas y garantizar el bienestar socioemocional de los niños. Y cuarto, valorar, apoyar y preparar a los maestros para enfrentar esta tarea. Revertir la crisis educativa no será una tarea sencilla, pero es posible si todos los sectores involucrados y las sociedades en su conjunto asumen este desafío. Sin educación no hay desarrollo posible. Estoy seguro que el reporte que presentamos hoy
será una parte clave para mover esta urgente agenda hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora también palabras de bienvenida de Yusuf Abdel Jalil, que es el director adjunto para América Latina y el Caribe de UNICEF. Yusuf. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, las y los distinguidos panelistas y participantes. UNICEF, como parte de este esfuerzo colectivo, reafirma el espacio principal que tiene la Agenda para la Recuperación y Aceleración del Aprendizaje Escolar para nuestra oficina regional y las 24 representaciones de país que forman nuestra presencia regional en América Latina y el Caribe. En la región, toda una generación de estudiantes se ha visto privada de educación presencial durante aproximadamente 1 de cada 2 días escolares efectivos hasta la fecha, siendo las y los estudiantes de 6 a 14 años uno de los grupos más afectados, con una disminución contundente en las tasas de asistencia y por ende de aprendizaje. Nuestros datos para la región apuntan a pérdidas significativas en los niveles de rendimiento, de lectura y matemáticas, y es probable que esto sea solo la punta del iceberg a medida que haya más evaluaciones disponibles. En el informe que presentamos hoy podrán apreciar el costo de la inacción en esta materia. Aunque contamos con estos y otros datos acerca del impacto de esta crisis en la educación en nuestra región, los efectos finales sobre la matriculación, la deserción escolar y el aprendizaje aún deben seguir estudiándose. Se espera que la pandemia haya tenido un fuerte impacto en los resultados de aprendizaje y en el desarrollo de habilidades, deteriorando aún más los cimientos ya débiles de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. Una crisis dentro de una crisis, como señalamos en este nuevo informe. Si bien la recuperación ha comenzado, la gravedad de la crisis requiere una acción integral y sostenida, y el informe que vamos a presentar el día de hoy hará una contribución significativa al brindar recomendaciones específicas a los responsables de la formulación de políticas educativas en América Latina y el Caribe. Queremos además hacer un llamado a la acción a tomadores de decisiones para que estrategias efectivas puedan ser implementadas para recuperar y acelerar los aprendizajes para que todos los niños, niñas y adolescentes regresen a la escuela lo antes posible. La aspiración es que iniciativas como esta, que incluye el llamado por el compromiso por la educación que estamos promoviendo, sirve a nuestros gobiernos para dar respuesta prioritaria y efectiva a los enormes desafíos en materia de educación y aprendizaje. Invertir en la educación no solo nos entrega frutos hacia el futuro, sino que entrega respuestas para los niños, niñas y adolescentes de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Yusuf. Y ahora, sin más, vamos a la presentación del informe. Vamos a escuchar de parte de Emanuela Di Gropelo, que es la gerenta de la División de Educación para la región de América Latina y el Caribe en América Latina, en el Banco Mundial, que nos va a estar presentando un resumen de los hallazgos del informe. Adelante, Emanuela. Muchas gracias a todos. Espero que me pueden escuchar. Voy a hacer un share screen. Espero que pueden ver el video. Sí, perfecto, Emanuela. Perfecto. Entonces, es realmente un placer estar aquí con todos ustedes hoy para presentar los hallazgos principales de un nuevo informe que documenta el impacto de la pandemia en el sector educativo en América Latina. Es un informe que el Banco Mundial preparó junto a UNICEF
y en colaboración con UNESCO y en coordinación con el diálogo, y que le da seguimiento a un informe un poco similar el año pasado. Yo voy a realmente separar mi presentación en 3 partes principales. Voy a empezar a dar un poco más, el contexto de la pandemia en América Latina, con el tema del cierre de la escuela, de la respuesta de la educación a distancia. Voy después a pasar más tiempo en el tema del impacto que estamos viendo la pandemia está teniendo sobre el resultado educativo y más allá. Y voy a concluir sobre el tema de la agenda para la educación educativa, porque el informe no solamente quiere hacer un diagnóstico, pero también quiere sugerir una agenda para la acción, algunas recomendaciones para la acción. Entonces, un mensaje importante que hay que entender es que la crisis educativa, la pandemia realmente ha representado una triple crisis para América Latina. Una crisis sanitaria, una crisis educativa y una crisis económica. Estas 3 gráficas ilustran esta triple crisis. Pero más allá de los aspectos realmente económico y sanitario, por ejemplo, con respecto al aspecto sanitario, realmente América Latina ha sido responsable de mucha muerte, más que lo representado por su población. Lo que realmente nos ha preocupado ha sido el cierre de las escuelas. Y esta es la gráfica del medio. Prácticamente a la fecha, América Latina y el Caribe ha sido la tercera región en el mundo en términos de cierre de las escuelas, con más de 58 semanas de cierre. Y esto es preocupante. Ahora, hay que decir que los países fueron bastante activos, bastante proactivos en diseñar e implementar estrategias de educación a distancia, estrategias de educación multimodales, para garantizar la continuidad educativa. Sin embargo, estas estrategias han tenido limitaciones, y el informe reseña algunas de estas limitaciones. Las limitaciones que han obstaculizado el acceso, calidad de la educación a distancia. Y esto incluye las brechas de conectividad, el acceso limitado a dispositivos digitales, las dificultades encontradas en la implementación de estas estrategias multimodales, a veces complejas, la falta de preparación del personal docente, sobre todo en términos de competencias digitales, y limitaciones institucionales. La gráfica que estoy mostrando aquí ejemplifica algunas de estas brechas de conectividad. En 12 países que se reseñaron, solo un cuarto de los hogares tenían acceso a Internet. Ahora, en ese contexto de cierre de la escuela, de cierre masivo y prolongado de la escuela y de ineficacia de la educación a distancia, por supuesto, nos da mucho miedo el impacto sobre el sector educativo. Y en esta segunda parte voy a presentar algunos resultados del diagnóstico que el informe hizo, enfocándome en particular sobre la escolaridad, la escolarización y el aprendizaje, y tocando también a otros impactos. Ahora, con respecto a la escolarización, de hecho, el diagnóstico es un poco mixto, es un poco mixto, porque por un lado vemos que hacia mitad de 2021, según algunas encuestas, sí se podía notar un shock de asistencia, entonces una reducción de la asistencia de los alumnos de más o menos 12%. Pero de aquí a finales del 2021, utilizando encuestas de hogares tradicionales, todavía no aparecía, de hecho, un impacto muy fuerte sobre la escolaridad, sobre la escolarización. El impacto se veía relativamente limitado. Esto es lo que nos muestra esta gráfica de Argentina, Brasil y Colombia, donde se ve que las tendencias a la baja de la población no escolarizada siguen a la baja. Esto es posiblemente un resultado relativamente positivo, que se debe a la implementación de políticas relativamente protectoras en la región, políticas de promoción automática, políticas de transferencia monetaria, que han protegido un poco la permanencia en la escuela.
Sin embargo, hay motivos de preocupación. O sea, uno no se puede relajar tampoco con el tema de la escolarización, de la escolaridad. Hay motivos de preocupación. Antes de todo, porque vemos que para las edades más jóvenes, la tendencia se está invirtiendo un poco. En segundo lugar, porque nos preocupan mucho los riesgos de deserción más allá, en el 2022-2023, por razón económica. La coyuntura en América Latina no se está viendo bien, pero sobre todo por razones académicas, de rezago educativo. Y con esto, entonces, voy realmente a pasar más tiempo sobre lo que es el reto y el desafío más grande que estamos viendo en América Latina, que es el aprendizaje. Y esas pérdidas de aprendizaje que ya están siendo muy evidentes, tanto en simulaciones concretas, realistas, como ya en datos reales que se están viendo en los varios países. Lo que estamos notando son pérdidas realmente notables de aprendizaje. Y voy a mostrar algunas métricas. Esta gráfica ejemplifica una primera métrica, que son los años de escolarización ajustado por aprendizaje. Esta es una métrica que nos permite calcular estos años de escolarización que realmente están siendo útiles para los estudiantes, o sea, años productivos, años donde los estudiantes están realmente aprendiendo. Incluso antes de la pandemia, en América Latina solo encontrábamos más o menos 8 años de aprendizaje, de años de escolarización ajustado por aprendizaje. Así que ya la situación no se veía muy bien, Ahora, como impacto de la pandemia, vemos que la región podría haber perdido un año y medio de años de escolarización ajustado por aprendizaje. Un año y medio más, prácticamente, sin aprendizaje para esta generación de niños. Ahora, uno puede ir mirando también a otras métricas. La gráfica de izquierda ilustra lo que está pasando, lo que estará pasando con los puntajes promedio en lectura de exámenes de evaluaciones regionales. Esto es la evaluación del ERCE. Cuando nosotros simulamos los puntajes de lectura de ERCE, considerando el impacto de la crisis, vemos que estos puntajes estarían bajando a niveles de hace más de 10 años, Entonces, estaríamos perdiendo 10 años de una mejora que ya era muy lenta, Estaríamos retrocediendo de más de 10 años en los puntajes regionales de lectura. Esto por un lado. Incluso, y de manera tal vez más concreta, uno también puede ir mirando a otra métrica, que es la proporción de alumnos de sexto grado que están por debajo del nivel mínimo de competencia. Entonces, la proporción de niños que no pueden o no tienen la capacidad realmente de interpretar y entender bien un texto simple. Lo que vemos es que la crisis va a subir esta proporción de manera muy sustancial. Así que estaríamos en una situación donde 4 de cada 5 niños, 4 de cada 5 niños, estaría en una situación de no poder sencillamente entender un texto de longitud moderada. Ahora, de nuevo, incluso antes de la pandemia, América Latina ya estaba en una situación de crisis, donde incluso un poco más de la mitad de los alumnos estaban también en dificultades, tenían dificultades de entendimiento. Pero por efecto de la pandemia, repito, estaríamos ahora en una situación donde 4 de cada 5 niños no van a poder entender un texto simple, con todas las implicaciones que esto va a tener. Ahora, estos resultados están muy alineados con las últimas simulaciones de pobreza de aprendizaje que también se acaban de sacar hoy. Estas últimas simulaciones de pobreza de aprendizaje que capturan también la proporción de niños que no saben leer y entender un texto simple, nos muestra también que 4 de 5 alumnos estarían en una situación dramática. Y sobre todo,
esta simulación nos muestra que América Latina sería la región con el aumento mayor de pobreza de aprendizaje en el mundo. Y más allá de los modelos realistas, porque hay que recordar que están ahora utilizando parámetros muy realistas, los datos reales que estamos viendo en cada país nos están mostrando una película muy similar. Acá la gráfica de izquierda muestra el caso de Sao Paulo. Sao Paulo hizo mediciones utilizando SAEB justo después de la crisis o durante la crisis en 2021. Y lo que esta medición está mostrando es que los puntajes en lenguaje de Sao Paulo están siendo lo mismo que los puntajes de hace 10 años. Entonces, de vuelta, estamos ahora en un escenario donde estamos perdiendo 10 años. Esto con respecto a Sao Paulo. Y si vemos los resultados recientes del estado de Guanajuato en México, que estoy mostrando en la gráfica de derecha, lo que estamos viendo es que sencillamente los alumnos han perdido un año entero de educación. Porque lo que estamos viendo es que los resultados de español y matemática en el 6º grado son los mismos que los resultados en español y matemática para el 5º grado. O sea, los resultados de 6º grado después de la pandemia son lo mismo que los resultados de 5º grado antes de la pandemia. Y estos son mediciones que se acaban de hacer. Y acabamos de ver ayer también resultados preocupantes sobre Argentina. Y esto van a seguir surgiendo, Y no es solamente un tema educativo. Hay más impactos. El informe mira a varios otros impactos también que se están dando en la región. Ya mencioné más globalmente el riesgo de deserción hacia el futuro, el impacto sobre el bienestar. Existe mucha evidencia de que los niños, los docentes, sus familias han sufrido tremendamente durante el cierre de la escuela y este periodo de educación a distancia. Los estudiantes han sufrido mucho de aislamiento. Realmente estamos viendo temas de salud mental. Las familias, los padres han tenido que manejar muchísimas obligaciones y responsabilidades. Esto ha llevado mucho estrés. Los docentes no tenían la preparación para la educación remota y esto le causó mucho estrés. Otros impactos. Hemos visto que la pandemia ha realmente puesto de relieve la importancia de las competencias digitales, pero también ha destacado la falta de preparación también digital, las brechas digitales que se han dado. El informe está mirando a esto. Los efectos catastróficos sobre la desigualdad. Esto es un punto que necesita realmente ser destacado también. Sí, las pérdidas de aprendizaje se están viendo para todos, pero los datos que ya estamos teniendo de México, Brasil y Colombia nos muestran que estas pérdidas están siendo incluso más importantes, severas, para las familias más vulnerables, para los estudiantes más vulnerables. Y esto entonces es una situación que vamos a tener que enfrentar. Y finalmente, la educación es hoy, pero estos niños, estos jóvenes que están en una situación de carencias y de aprendizaje, de falta realmente de habilidades fundamentales mínimas, por supuesto que cuando van a llegar al mercado del trabajo no van a poder tener el desarrollo profesional que habría sido esperado. Y desde este punto de vista, lo que estamos viendo fundamentalmente es que estas pérdidas de aprendizaje se van a trasladar en una caída del 12% en los ingresos anuales de estos estudiantes a lo largo de su vida. Esto significa que a lo largo de su vida, de nuevo, estos estudiantes van a ver una caída del 12% en sus ingresos anuales. Y esto es una caída notable, ¿Qué hacer? El diagnóstico es preocupante, sobre todo a esta altura del punto de vista del aprendizaje. Entonces, pero también hay riesgos realmente de deserción. ¿Qué hacer en esta situación? Por supuesto, es imperativo proceder con una agenda para la recuperación educativa y, de hecho,
muchos países de la región, por supuesto, ya se han movido hacia esta dirección. Hay varias prioridades, pero realmente dos prioridades principales que hay que destacar. La primera prioridad es el regreso a la escolaridad. Ahora, las escuelas se han ido reabriendo en la región y entonces la situación es mucho mejor de lo que estaba. Sin embargo, seguimos teniendo desafíos en algunos países y también hay que asegurarse que esta reapertura de la escuela esté sostenible. Entonces, hay desafíos por allá todavía. Reinscripción. Hacia finales de 2021 los números se veían bastante buenos, pero hay que ir chequeando más lo que ha ido pasando en la rematriculación en el 2022. Así que hay que seguir apoyando este tema de asegurarse de que todos los niños estén de vuelta a la escuela. Y esto también para el 2023. La deserción. Como he contado, hay riesgo realmente de ver la deserción aumentar. Así que hay que seguir enfocado en este tema. La segunda gran prioridad, y de hecho más fundamental a esta altura en América Latina, es esta de la recuperación de la pérdida de aprendizaje y aceleración, porque también queremos hacer más que antes, porque ya la región se encuentra en una situación de crisis. Y aquí hay tres puntos fundamentales realmente. Uno es ir enfocándose en las habilidades fundamentales, lectoescritura, matemática, las habilidades transversales más críticas. Y esto requiere enfocarse entonces en algunos aspectos del currículo, entonces consolidar este currículo. No se va a poder recuperar todo inmediatamente. Un segundo punto es la evaluación. Hay que ir evaluando el aprendizaje, dónde estamos. Y el tercer punto, por supuesto, es de ir implementando estrategias y programas para ir recuperándose, Y voy a pasar 3 diapositivas rápidamente, ilustrando algunos de estos aspectos. Con respecto al regreso a la escolaridad, lo único que quisiera destacar es que los países han hecho un trabajo bastante bueno en la implementación de políticas para proteger la escolaridad a esta altura. Entonces, el informe reseña algunas de estas buenas prácticas y recomienda que se miren, se evalúen y, si necesario, se lleven a escuela. Campañas de reapertura, la utilización de transferencia monetaria, programa de alimentación. Con respecto a la recuperación del aprendizaje, yo quiero destacar 2 aspectos. Este primero de evaluación. No solamente hay que enfocar en las habilidades básicas, también hay que asegurarse de que estas habilidades se midan. ¿Dónde están los niños en este momento? ¿A qué nivel realmente estamos? Sabemos que han perdido mucho, pero necesitamos más especificidad. En ese contexto es sumamente importante priorizar los aprendizajes y priorizar varios tipos de aprendizaje. La complementariedad entre evaluaciones, realmente. Deben multiplicarse los esfuerzos para realizar evaluaciones complementarias, sumativas, pero no solamente sumativas, formativas, intermedias, porque todas estas evaluaciones producen información que puede ser muy valiosa en esta etapa. Por ejemplo, las evaluaciones de tipo formativo pueden ser un instrumento muy útil ahora para las escuelas, para los docentes, para saber dónde están y diseñar estrategias pedagógicas que se basan en esta medida. Pero también hay que seguir continuando con las otras evaluaciones, las evaluaciones más sumativas, internacionales y nacionales. La gráfica aquí nos está mostrando que se interrumpieron algunas de estas evaluaciones, pero menos mal, en el 2021 se están recuperando. Ahora, quiero voy a pedir 2 minutitos más para destacar el tercer aspecto aquí de la recuperación de aprendizaje, que es asegurarse de que los países implementen programas y estrategias que realmente permitan a nuestro niño ahora de recuperar. Si no hacemos nada, aquí estoy en base a esta gráfica, si no hacemos nada, nos vamos a encontrar en una situación donde los niños han olvidado aprendizaje, no lo han logrado y además están en una trayectoria de aprendizaje lento. Lo único que hay que hacer en este momento
es llevar a estos niños a una trayectoria acelerada de aprendizaje para que puedan recuperar e incluso hacer mejor que antes. Y desde este punto de vista, lo que hace el informe es que reseña mucho de los programas y estrategia que los países ya tenían antes de la pandemia y los programas y estrategia que los países han implementado durante la pandemia. Reseña este informe para saber, reseña estos programas y estrategia para identificar cuáles de ellos tienen más alta potencialidad de tener un impacto. Y la buena noticia es que incluso antes de la pandemia, América Latina, los varios países ya tenían experiencia y iniciativas muy interesantes que se llaman de distinta manera, que sean tutoría, programas de aceleración, de nivelación. Ahora, el desafío ahora va a ser llevar a escala esta iniciativa, esta estrategia, estos programas, para que realmente puedan ayudarnos a ayudar a nuestros niños. Mejorar las pedagogías y hacer esta pedagogía más centrada en los estudiantes y en el nivel de los estudiantes también puede ayudar mucho en el largo plazo. Así que realmente esto viene a ser una parte muy importante de este informe. Y finalmente, yo sé que ya el tiempo se acabó. Quería nomás destacar que el informe también mira de cerca a todo el tema psicosocial y de brechas digitales y cuáles son algunas de las políticas y de la estrategia que se podrían ir implementando para apoyar estos aspectos. Así que los invito a leerlos. Los países también están siendo activos desde este punto de vista. ¿Cuáles han sido los mensajes principales? Solo voy a poder leer los 3 títulos. Claramente América Latina ha sufrido uno de los cierres de escuela más largos del mundo. Los efectos de la pandemia sobre el sector educativo de la región han sido muy severos, sobre todo en términos de aprendizaje en este momento. La prioridad tiene que ser la recuperación y aceleración del aprendizaje y apoyar, por supuesto, el regreso a la escuela. Y justo quiero dejarles como ilustración de esta urgencia para actuar. Quiero nomás reiterar que el 2 de junio el Banco Mundial, el Diálogo Interamericano, la UNESCO y la UNICEF hicieron un llamado a la acción conjunto, estableciendo 4 compromisos que ya el vicepresidente destacó al principio. Yo espero que todos los que nos están escuchando hoy se puedan juntar, puedan sumarse a este compromiso para la recuperación educativa. De nuevo, hay muchas cosas que ya se están haciendo, hay mucha iniciativa valiosa que ya se están implementando, pero hay que seguir haciendo más para realmente salvar esta generación. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuela. Y bueno, recordamos a todos que el informe está ya disponible y hemos compartido la página web en la cual pueden descargar el informe. Vamos ahora a tener un espacio para una conversación y vamos a comenzar con 2 representantes de ministerios de países que fueron parte de este compromiso. Mencionó antes Felipe Jaramillo el caso de los presidentes Lasso y Boric. Y tenemos ahora entonces representando aquí a los ministerios de Ecuador y de Chile. En el caso de Chile, el ministro Marco Antonio Ávila tuvo un inconveniente de último momento y lo está representando Daniela Berkovich. Bienvenida, Daniela. Y tenemos a la viceministra de Educación de Ecuador, a Cintia Isabel Guerin Varas. Muchas gracias a ambas por hacerse tiempo y estar con nosotros. Hemos escuchado esta presentación que nos habla sobre los efectos de la pandemia, muy fuerte, dura, difícil. Por suerte, las escuelas han reabierto en su gran mayoría. Ese era el primer paso, pero queda todavía mucho por hacer. Entonces, en ese sentido, quiero que nos cuenten qué preocupaciones tienen en Chile y en Ecuador con respecto a
dónde están los niños y las niñas, qué dificultades están enfrentando y en esta salida de la pandemia, y qué están haciendo en cada uno de sus países en lo que tiene que ver con la recuperación. Entonces, empezando con el caso de Chile, Daniela, te escuchamos. Muchas gracias, Ariel. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, sí. Perfecto. Bueno, saludar a todos y a todas. También pedir las excusas del caso. El ministro ha tenido una agenda muy ocupada estos últimos días, así es que estoy en su representación. Y agradecer a Emanuela también el pequeño resumen, digamos, de este vasto informe. Sin duda que es completamente preocupante a nivel de la región, las brechas que se han generado, los retrocesos. Y en ese aspecto, decirles que en el contexto de estos tremendos aprendizajes y desafíos que nos ha dejado la pandemia en todo el mundo, en la región y también en Chile, nosotros también hemos visto acrecentadas las brechas en múltiples áreas. Nuestra principal preocupación por ahora es el impacto sistémico de la pandemia, y especial foco han merecido en el caso de Chile los temas de convivencia, de salud mental, la dimensión socioemocional en términos generales, la recuperación de aprendizajes y la revinculación de niños, niñas y jóvenes con el sistema educativo. Nuestras preocupaciones se han centrado en 5 ejes de trabajo. Nosotros, bueno, llevamos muy poquito trabajando como gobierno, digamos. En estos 3 meses hemos estado focalizados en estos 5 ejes de trabajo que se han organizado en el marco de una política de reactivación educativa integral, que le llamamos Seamos Comunidad. Cada uno de estos ejes, a su vez, se articula en un conjunto de acciones en el sistema educativo que van a estar en completo despliegue a partir del 2023, pero nos hemos centrado en algunas acciones prioritarias este año 2022. ¿Ya? Voy a pasar a destacar algunos de los compromisos y acciones en los que actualmente estamos trabajando con los equipos nacionales y regionales del Ministerio de Educación de Chile. El primer eje es el de convivencia, bienestar y salud mental. Y aquí hemos buscado dar respuesta a un diagnóstico crítico sobre la situación de salud mental y de convivencia de nuestras comunidades educativas en general, no solo estudiantes, docentes, asistentes de la educación, familias, etc. Como ante problemas complejos requerimos soluciones complejas, como gobierno también nos hemos focalizado en 2 grandes herramientas de la política educativa. Primero, avanzando en el diseño de una estrategia nacional de fortalecimiento de la convivencia y el bienestar, que entre otras cosas busca a través de un programa territorial de intervención en crisis y convivencia escolar, que podamos ser capaces de abordar situaciones de violencia escolar que se están produciendo en algunas comunidades educativas. Este programa va a tener una asesoría de una red de universidades de Chile que van a implementar un modelo de acompañamiento a redes comunales de convivencia. Entonces la idea aquí es entregar y asesorar a los equipos educativos para prevenir, mitigar y promover, digamos, prevenir y mitigar situaciones de violencia y promover una mejor convivencia. Este programa lo estamos implementando este año ya en 60 comunas, en Chile existen 365 comunas, y en todas las regiones del país involucra una inversión de 1.800 millones de pesos chilenos. Una segunda herramienta de este eje es la Estrategia Nacional de Salud Mental. En este caso, buscamos desarrollar capacidades de cuidado en salud mental en docentes, en asistentes de la educación, en directivos y directivas. En esta estrategia, entre otras acciones, hemos contemplado la preparación y la realización de acciones formativas y de desarrollo de capacidades que se han traducido o se empiezan a traducir en más de 200 talleres presenciales con docentes y asistentes de la educación, proyectando una cobertura de más de 10.000 participantes. Aquí es urgente ponerle
contenido y acompañar en estos procesos, por lo tanto estamos desarrollando estas acciones presenciales y al mismo tiempo una serie también de encuentros en línea dirigidos a equipos escolares que pretenden abordar los principales problemas de convivencia, bienestar y salud mental que están afectando a nuestras comunidades educativas en este regreso a la presencialidad. También estamos considerando la ampliación de un programa importante nacional que se llama Habilidades para la Vida, que involucra acciones de promoción de la salud mental, y que incluye en este caso acompañamiento al aula, cuidado docente y de equipo y el trabajo con la familia, aplicación al mismo tiempo de instrumentos de detección, y la realización de talleres preventivos para estudiantes que han sido identificados con algún grado de riesgo en salud mental. En este caso particular de este programa, que como les comentaba tiene una cobertura nacional muy amplia, en el año 2022 estamos ampliando aún más la cobertura, 600 establecimientos, y la idea es llegar a 140.000 estudiantes más de aquellos que ya consideraba el programa. Hay un segundo eje que les quiero compartir en el marco de nuestra política de reactivación, que es el de fortalecimiento y activación de los aprendizajes. Aquí, bueno, lo que buscamos, el foco está puesto en fortalecer la acción pedagógica de las comunidades educativas, que sabemos que ha sido intensa, que ha sido muy exigente y al mismo tiempo muy comprometida durante los años de pandemia. Porque les ha requerido innovar y resolver muy rápidamente y de manera constante. Entonces, como ministerio, entendiendo que nuestra labor ha sido orientar y apoyar a los docentes y a los equipos en general, poniendo a disposición recursos, estrategias curriculares, pedagógicas pertinentes, estamos enfocados en poder dar una respuesta más efectiva e integral a los efectos de la pandemia en el aprendizaje. Aquí destacar que se considera como acción clave, digamos, el desarrollo de un conjunto de estrategias nacionales de aprendizaje. Por ejemplo, un especial énfasis merece la estrategia de fortalecimiento de la lectura y escritura, que tiene distintos componentes y que, si bien tiene un componente pedagógico muy relevante, también estamos considerando revincular y fortalecer el componente que tiene que ver con acciones educativas comunitarias y territoriales, para reforzar esta concepción de que la escuela es un espacio abierto, que necesita de todos y todas, y que en este proceso incorporamos también otros marcos y otras disciplinas que no son solamente las disciplinas de contenidos tradicionales, digamos, sino también lenguajes artísticos, deporte, y otros elementos que vayan en la búsqueda de que los niños y niñas y jóvenes puedan adquirir experiencias significativas con su entorno, repoblar esos procesos también. En materia de desarrollo profesional estamos buscando consolidar algunas innovaciones pedagógicas y de aprendizaje colaborativo. Estamos implementando un programa de tutorías a estudiantes de pedagogía, para que estudiantes de distintas universidades puedan apoyar a los procesos de aprendizaje y a los profesores en esos procesos. Ahí estamos considerando más de 10.000 tutores que puedan estar en terreno en el marco de sus prácticas profesionales durante el segundo semestre del 2022. Y no quería cerrar sin antes también referirme al tercer eje de nuestra política de reactivación, que es el de revinculación y garantías de la trayectoria educativa. Y esto es porque en los últimos meses estamos viendo con preocupación, igual que Emanuela lo transmitía, cierta preocupación que hay una cantidad considerable de estudiantes que no han logrado reinsertarse con regularidad a sus escuelas, liceos y retomar sus procesos de aprendizaje. Por lo tanto, ahí estamos abocados a detectar, revincular y retener a niños, niñas y adolescentes excluidos o en una situación de potencial interrupción de su proceso educativo. La intención aquí es fortalecer sistemas de monitoreo y de alerta temprana de estudiantes que están en proceso de desvinculación o en riesgo de desvinculación. Finalmente, los otros dos ejes, un Plan Nacional de Transformación Digital y Conectividad, que es muy relevante, ya lo decían
los resultados del informe, y un Plan Nacional de Infraestructura que busca recuperar la falta de mantención de los jardines, de las escuelas y de los liceos que ha ocurrido durante estos últimos 2 años y que, por decirlo de manera coloquial, nos está pasando la cuenta. Aquí están entrando proyectos de infraestructura de emergencia y ha sido muy relevante, se están firmando convenios territoriales con los sostenedores de la educación para poder aprobar con urgencia estos proyectos y al mismo tiempo que generar un catastro realista de la situación actual de estos proyectos que está en proceso en estos momentos. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, la misma pregunta a Cintia, ¿no? Cintia, si puedes prender la cámara. Ahí está. Aquí estoy. La misma pregunta, ¿no? ¿Qué les preocupa y qué están haciendo al respecto? Bueno, muchas gracias a todos. Un buen día también. ¿Qué preocupaciones tenemos actualmente? Bueno, desde el Ministerio de Educación del Ecuador, que en este momento está dirigido por la señora ministra María Brown Pérez, hemos identificado 3 situaciones muy importantes a las cuales nos hemos enfocado en este regreso a la presencialidad, que fue una de las primeras decisiones que tomamos cuando iniciamos la gestión. Debemos convertir a las escuelas en esos espacios seguros. Asimismo, dentro de esas acciones que nos propusimos, la primera era, tenemos que recuperar los aprendizajes. Una segunda, la situación socioemocional de nuestros estudiantes. También, paralelo, habíamos incluido digitalmente a docentes, estudiantes, familias, de una forma fortuita, una agenda educativa digital y también la infraestructura, que era devolver esos espacios seguros a nuestros estudiantes para continuar. Es así que para recuperar los aprendizajes, tomamos decisiones de política pública basadas en evidencia, principalmente en un monitoreo de aprendizajes que realizamos inmediatamente desde mayo del 2021. En ese monitoreo de logros de aprendizaje, encontramos que 5 de cada 10 estudiantes tenían dificultades en resolver problemas. 4 de cada 10 estudiantes tenían dificultad en la comprensión lectora. Y 4 de cada 10 estudiantes tenían problemas en las habilidades de metacognición. Estos resultados que fueron tomados en una muestra pequeña de instituciones educativas a más de 2.500 estudiantes, nos permitió tomar una decisión coherente en ese momento, con el objetivo de poder disminuir ese rezago educativo y las brechas que se formaron. Es así que propusimos el Plan Nacional Aprender a Tiempo, que busca brindar un apoyo técnico-pedagógico a todas las autoridades institucionales educativas, orientándolos a la nivelación y recuperación de aprendizajes. El Plan Nacional Aprender a Tiempo es hoy una medida de acción afirmativa para los estudiantes que presentan un nivel bajo de aprendizaje en asignaturas específicamente de lengua y literatura y matemáticas, y que como consecuencia de la pandemia se profundizaron más. Este plan de nivelación continua y permanente está priorizado y muy enlazado con una segunda decisión que tomamos, que es revisar el currículo nacional vigente y proponer un currículo priorizado en énfasis con 4 competencias: las competencias comunicacionales, matemáticas, las habilidades digitales que nuestros estudiantes habían adquirido en este proceso, así como nuestros docentes, y no podíamos dejar de lado las habilidades socioemocionales.
Entonces, con el plan de aprender a tiempo y un currículo priorizado en énfasis en competencias, comenzamos este momento de recuperar aprendizajes, partiendo desde que la comunidad educativa tenga altas expectativas en los estudiantes para que ellos puedan tener mejores resultados. Aplicamos permanentemente una evaluación a las instituciones que hoy en día se han sumado al plan Aprender a Tiempo y comenzamos a obtener resultados, como por ejemplo, 6 de cada 10 estudiantes hoy alcanzan habilidades en comprensión lectora y 7 de cada 10 estudiantes alcanzan habilidades en resolución del problema. Cabe recalcar que este plan se aplica hoy a 2.605 instituciones educativas del total de 12.000 a nivel nacional. Una segunda decisión que tomamos y que fue muy importante fue trabajar el desarrollo socioemocional. En Ecuador se han priorizado actividades presenciales para la salida de la pandemia, ya que esta cercanía física entre quienes conforman la comunidad educativa favorece las condiciones para garantizar el bienestar de todos y especialmente de los estudiantes. En ese contexto, se han realizado acciones para fomentar el desarrollo socioemocional de todos los integrantes de la comunidad educativa. Hemos elaborado herramientas y lineamientos sobre el abordaje de aspectos socioemocionales en el contexto educativo. También entregamos un modelo de acompañamiento socioemocional que tiene como fin garantizar que todos los miembros de la comunidad educativa formen parte de ese proceso de acompañamiento y desarrollo de habilidades socioemocionales. Asimismo, emitimos el Acuerdo 26A, que su finalidad era garantizar el acceso, la permanencia, promoción y culminación del proceso educativo en el Sistema Nacional de Educación a toda la población en situación de vulnerabilidad. Esa flexibilidad curricular del currículo que está enfocado, que te hace un énfasis en esas competencias, y las comunidades educativas que vivieron el confinamiento y la pandemia de diferentes formas, también nos lleva a proponer un currículo contextualizado que consta de los aprendizajes básicos con sus respectivos indicadores de evaluación en las diferentes asignaturas, tanto de la educación básica como del bachillerato, y así poder satisfacer las necesidades de la realidad educativa actual, principalmente priorizando las destrezas que permiten las competencias claves para la vida. Hoy estamos terminando y evaluando la implementación del currículo contextualizado de Galápagos para conocer esa contextualización, cómo ha influido en los estudiantes y en las instituciones educativas de ese sector. Asimismo, emitimos el Acuerdo de Flexibilidad Curricular para que las decisiones pedagógicas de los docentes no estén atadas a recursos educativos específicos o a un seguimiento de avance curricular, sino más bien que proponga la innovación desde el aula y desde la institución educativa hacia la comunidad. Esta flexibilidad curricular, a través de un acuerdo emitido el año pasado, nos ha permitido que las instituciones educativas puedan adaptar y alinear las propuestas curriculares, sus planes de estudio, sus mallas, sus cargas horarias, sus espacios, sus tiempos de aprendizaje, de tal manera que su aplicación en las aulas la puedan realizar de forma contextualizada. No podemos dejar a un lado la tecnología. También nos llevó a repensar a la tecnología en la educación, pero desde las TACs, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Es decir,
preparamos la agenda educativa digital que tiene dos grandes ejes, que son alcanzar las TACs para el aprendizaje y construir y formar a un estudiante para convertirse en un ciudadano global. Es decir, nos enfocamos en las competencias digitales de un ciudadano. También, como lo mencionaba la colega de Chile, la infraestructura es un gran desafío para nosotros. Después de 2 años de confinamiento y de determinadas instituciones educativas que previo no tenían todo su mantenimiento, hemos priorizado también la infraestructura, principalmente comenzando por la que está deteriorada. Actualmente tenemos 12.367 instituciones de sostenimiento fiscal a nivel nacional, de las cuales 6.789 son instituciones rurales y 5.578 son instituciones urbanas. Es decir, hay un gran número de instituciones que manejan modelos uni, bi, pluridocentes, que son las rurales. Para eso, construimos un modelo VP, uni, bi, pluridocente, que permita contextualizar, generar el sentido de pertinencia de la comunidad a la escuela y poder dar continuidad en sectores muy lejanos a la población de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Ese retorno progresivo a las aulas, luego de un tiempo de abandono del uso de las instalaciones, hemos asignado recursos a esas 915 instituciones educativas que son las que hay que intervenir inmediatamente para poder dar continuidad a la educación. Esa es otra de nuestras grandes preocupaciones hoy, de que los estudiantes regresen a estos espacios seguros que son las escuelas para mantener ese equilibrio emocional, ese avance curricular de los aprendizajes y principalmente poder construir ciudadanos felices y con una mirada a futuro que les permita seguir soñando. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Y tengo una pregunta de seguimiento para las dos, pero les pido que sean súper cortas. Y es pensando a futuro, no sabemos qué se nos viene, cuándo será la próxima emergencia, pandemia u otro tipo de cosa. Entonces, una prioridad en la cual quisieran invertir para estar preparados para la próxima emergencia. Una idea, creo que con eso cerramos esta parte del panel. Daniela primero. Gracias, Ariel. Mira, la verdad es que la prioridad central, diría yo, el foco está puesto en las personas. Y en ese sentido, el ministro ha sido muy enfático en la necesidad de fortalecer la profesionalización, la profesionalidad docente. Yo creo que después de todos estos primeros aprendizajes que empezamos a sacar en limpio, respecto a la manera de cómo hemos enfrentado la pandemia y la vida en la escuela, podemos decir con bastante convicción que se requiere más que nunca seguir confiando en las potencialidades y en las habilidades de las y los educadores, docentes y asistentes de la educación, y seguir apoyando su preparación continua. Y aquí fundamentalmente es para enfrentar situaciones como estas y entornos que cada vez son más volátiles, más inciertos, más complejos y más ambiguos, ¿no? Como tradicionalmente se entiende el concepto VUCA o VICA en español. Yo te diría que ese es nuestro foco, el foco donde está puesto los avances, y eso sin dejar de lado el adecuado uso de tecnologías de la información y el desarrollo de innovaciones pedagógicas, que ya se han hecho muchas en estos últimos años,
pero fundamentalmente acompañar a los docentes y a las docentes a potenciar el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. Gracias. Cintia. Bueno, creo que tenemos realidades similares o muy parecidas. Nuestro foco también está en poder dar continuidad a la educación en diferentes modalidades, tanto en la modalidad presencial como una modalidad de distancia para público vulnerable. También otra de nuestras prioridades está en la formación docente. Creo que todos los cambios que podamos hacer en las modalidades educativas o en las propuestas pedagógicas, necesitamos también apostarle a esa formación docente, de actualizarlos, de también darles nuevas herramientas. Y también un punto importantísimo para nosotros es la resiliencia, el poder trabajar en el bienestar socioemocional. Es muy importante también poder verlo no solamente del estudiante, sino esa resiliencia que ha tenido que tener el docente y las familias. Y por último, creo que la infraestructura es un tema que a todos nos pone a pensar siempre, porque también estamos trabajando en modelos de infraestructura territoriales que permitan tener una identidad de la institución con el contexto donde se desarrolla, y específicamente hasta con materiales de construcción que nos permitirían abaratar un poco la infraestructura en cuanto a mantenimiento, y también algo muy importante que es la identificación y la identidad cultural. Muchas gracias y recomiendo que miren todos en el chat, porque también se ve que mi desafío generó interés en la audiencia, y hay comentarios como conectividad, acceso a tecnología, pero también los aspectos socioemocionales. Creo que hay bastante alineamiento con varias de las cosas que ustedes plantearon. Bueno, muchas gracias, Daniela, Cintia. Las invitamos que apaguen la cámara, pero que se queden conectadas. Y ahora invito a Daniela Truco y a Gabriela Castro de Burbano que prendan las cámaras. Daniela es oficial de Asuntos Sociales en CEPAL, y Gabriela es varias cosas, pero está aquí como coordinadora de la Gran Campaña Nacional por la Educación de Guatemala. Entonces, a ver, empiezo una pregunta para Daniela. Digamos, mirando el informe, y sé que has tenido la oportunidad también de contribuir con comentarios en algún momento a algún borrador del informe, ¿cuáles son tus, en pocos minutos, porque no tenemos tiempo, reflexiones sobre las recomendaciones que se están haciendo? ¿Cuáles crees que son las más importantes? Si tuvieras que rescatar algunas. Bueno, buenas tardes, y quiero partir por agradecer la invitación a comentar este documento y contribuir en la reflexión de hoy. Lo primero que me parece muy importante destacar es la urgencia que el reporte pone en el retorno a la educación presencial y asegurar los procesos de recuperación. Hay que reconocer, no obstante, que la crisis sanitaria permanece vigente y que esta región del mundo ha sido muy golpeada y ha significado un deterioro muy importante en el bienestar de la población, comprometiendo avances previos no solo en la educación, pero en el desarrollo social y económico en general, como lo mencionaba Emanuela. La interrupción tan prolongada de la educación presencial ha generado brechas en el desarrollo de habilidades, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo del aumento de abandono escolar, tal como se ilustra en este reporte en detalle, y en especial para los más pequeños, por las dificultades de continuar estudios vía remota. Pero además, la escuela es un lugar fundamental para el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, velando por la protección de otros derechos fundamentales de la infancia, más allá de los propiamente educativos,
como la alimentación, los procesos de socialización en general, que requieren de la interacción con el otro, y como mencionaron en el caso de Chile y Ecuador, se ha visto tan afectado al bienestar socioemocional de las comunidades educativas en general. La discontinuidad de estudios o la imposibilidad de acceder al mismo tipo de continuidad por vía remota, sumada a la crisis económica que afecta los ingresos de los hogares, aumentará el riesgo de abandono escolar. Y la matriz de la desigualdad social en la región coloca a ciertos grupos en una especial situación de vulnerabilidad frente a esta crisis, como son las mujeres, población indígena y afrodescendiente, población migrante, población con discapacidad, entre otros. La intensidad y extensión de esta crisis ha dejado además en evidencia deudas en materias de igualdad y calidad de los sistemas de educación que se venían arrastrando en la región y que limitaban el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, ha significado una ruptura de ciertos paradigmas. Por ejemplo, nunca antes en la historia global del último siglo pasó la enseñanza escolar completa al hogar, fuera del edificio escolar. No era algo que nos hubiéramos imaginado como posible, y hoy se ve que es posible la combinación de educación sincrónica y asincrónica con métodos híbridos de enseñanza. Son saltos que hacen imposible volver atrás, sino que obliga a reestructurar los sistemas de manera que sean más resilientes, más inclusivos. Y el reporte invita a reconocer lecciones de la experiencia y aprovecharlas en los procesos de retorno. En ese sentido, el reporte hace un llamado a trabajar, por ejemplo, sobre la priorización y consolidación curricular en la región, aprovechando las lecciones aprendidas de la crisis. Uno de los grandes desafíos con que se enfrenta el sector educativo es conocer cuáles son las competencias y habilidades que se demandarán en el futuro para poder desarrollarlas y fortalecerlas. La formación de competencias y la articulación, por ejemplo, con el mundo del trabajo es un área clave a fortalecer en la educación. Desde el mercado laboral se requiere de competencias que sean fácilmente transferibles entre trabajos y ocupaciones y que respondan a las nuevas demandas y a la incertidumbre actual. En segundo lugar, la pandemia exacerbó el proceso de revolución digital que ya venía impactando en diversos ámbitos de la vida. Tal como se plantea en el reporte, para una participación efectiva en la era digital es esencial no solo la conectividad, sino la generación de habilidades digitales para que su aprovechamiento derive en el bienestar social y crecimiento económico. El uso de tecnologías digitales requiere de competencias cognitivas básicas como la lectoescritura o las matemáticas, de habilidades operativas y también de habilidades más complejas como el pensamiento crítico y la capacidad de selección de información, habilidades de autocuidado y de ética en el mundo digital. Es importante capitalizar las lecciones aprendidas y construir sobre el impulso innovador que significaba la pandemia. Esta permitió que tanto docentes como estudiantes desarrollen nuevas capacidades que abren la posibilidad de que los sistemas educativos migren hacia modelos más híbridos que combinen aprendizaje presencial con medios digitales y combinándolos con espacios remotos. Además de los desafíos asociados al cambio tecnológico, las nuevas generaciones enfrentan desafíos específicos a los altos niveles de desigualdad social y económica de la región, entre los que se encuentran las altas tasas de exposición a la violencia y la inestabilidad política, económica y social. Las competencias socioemocionales que se han mencionado en el caso de Chile y Ecuador, entendidas como el conjunto de habilidades relacionadas con la capacidad para adaptarse a los distintos contextos de la vida, emergen como habilidades particularmente relevantes en este contexto. La experiencia del cierre de escuelas durante la pandemia destacó la importancia para el aprendizaje de habilidades como la flexibilidad, la adaptabilidad, el manejo del estrés, la colaboración, la empatía, entre otras, las cuales fueron cruciales para afrontar el abrupto cambio a la educación remota y mitigar los impactos negativos de la crisis. Además, en el marco de la emergencia quedó claro que nadie aprende solo, develándose la importancia del rol de los docentes y de las familias en los procesos de enseñanza y aprendizaje y que los estudiantes necesitan bienestar socioemocional y motivación para aprender.
Finalmente, quiero destacar que en esta región hay que hacerse cargo de la desigualdad que esta crisis ha generado, sobre todo en una generación. Por lo mismo, tal como apunta este informe, es vital asegurar un financiamiento educativo adecuado de la mano de instituciones educativas fortalecidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela y Gabriela. A veces tendemos a pensar solamente en términos de políticas públicas, es un aspecto importante, pero quería preguntarte sobre el rol de la sociedad civil en este esfuerzo de recuperación del cual hablaban ya desde el comienzo todos los distintos expositores, ¿no? ¿Qué rol tiene la sociedad civil y qué hace falta que hagan los gobiernos para habilitar y facilitar ese rol, esa participación de la sociedad civil? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar. Realmente es un espacio importante en el contexto de la educación en América Latina. Tenemos un gran compromiso definitivamente para niñez y juventud en América Latina y de todos los grupos vulnerables. Por el tiempo y por el resumen, yo quisiera hacer algunos puntos importantes dividir la pregunta en dos respuestas. La primera es que la educación debemos verla siempre con un margen de 360 grados y más. Porque en estos 360 grados entramos todos, toda la comunidad educativa, toda la sociedad, que tenemos que ser responsables de este proceso educativo, sobre todo ahora más en el tema de la pandemia o pospandemia, como podamos estar viviendo actualmente. Pero también, ¿qué forma vamos a hacer este involucramiento? Primero tendríamos que partir de este involucramiento de todas las organizaciones e instituciones de una sociedad que opera cada una en su área o especialidad. En segundo momento, con una expresión de las necesidades y aspiraciones de los grupos en los que se ejecutan diferentes acciones para poder llevar esto desde lo local a lo global y a los tomadores de decisión. Esta expresión puede darse de muchas formas, de muchas maneras, de muchas formas de procesos, de programas, de proyectos que definitivamente nos van a plantear un camino. Este informe nos da un camino, nos da una ruta, nos hace un llamado a la acción. Y estamos viendo cómo en el concurso de los países estamos enfrentando muchas situaciones particulares, similares, algunas diferentes, pero que definitivamente tenemos un reto que enfrentar, que día a día los niños y jóvenes nos exigen. También tenemos que trabajar en una representación de la sociedad civil con otros sectores, vinculando. Algo importante en la sociedad civil es que puede articular estrategias, alianzas estratégicas que coadyuven a enfrentar los rezagos, pero también es muy importante la coordinación dentro de los diferentes actores. ¿Qué institución hace definitivamente algo fortalecido? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál es la posibilidad de réplica? ¿Se puede llevar a otros países a otro nivel? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos desaprendido? ¿Cómo está esta representación? ¿Qué hemos innovado? Porque las crisis como esta que estamos viviendo actualmente también nos permite ser creativos. Nos lleva a un llamado a la incertidumbre. Entonces hemos desarrollado muchas formas de sobrellevar y seguir adelante en estos 2 años y medio, casi 3, y que esto es importantísimo para poderlo tomar en cuenta como sociedad civil. La incidencia, definitivamente la sociedad civil tiene un papel de incidencia ante la formulación de la política educativa, las políticas públicas, con la visión de país, viendo una visión de país en concurso, con un 360 grados de participación, y también fortaleciendo estas diferentes formas de expresión y de experiencia desde lo local. Definitivamente el vivir una pandemia, un encierro, un confinamiento, habíamos tenido esta situación anteriormente que nos había llevado a pensar cómo salir adelante, cómo ser resilientes, como lo ha mencionado anteriormente en los países que presentaron, cómo salimos adelante. Tuvimos que hacer redes, nos sentamos a pensar qué deberíamos de seguir haciendo, cómo podemos hacer un cambio en la política, cómo podemos mejorar esas políticas, cómo pueden llegar más desde lo local a la toma de decisiones en las autoridades. Esto definitivamente es importantísimo, la toma de incidencia en la política pública educativa. Y algo también muy importante que nos llama a la acción, y a veces el llamado de ahora es, ¿cuál es la propuesta? Hay propuestas desde sociedad civil, se formulan propuestas participativas que permitan realmente fortalecer esa capacidad local y hacer un trabajo en conjunto con los tomadores de decisión.
La sociedad civil está en muchos aspectos, en muchos espacios, tiene muchas experiencias que trasladar. Y también algo que es muy importante es la investigación. Ya se hablaba en los países que antecedieron de la investigación, del trabajo con evidencia. Definitivamente hay investigaciones cortas, medianas, posibles de las que se hicieron. Necesitábamos investigar también. Entonces, esta articulación de la investigación con las academias, con la sociedad civil, con los actores directos es algo muy importante. ¿Y qué deben de hacer el gobierno? Apoyar y facilitar todas las expresiones de la sociedad civil, desde apertura para atender, recibir propuestas, avalarlas, estudiarlas, analizarlas, tomarlas en cuenta, potencializarlas, para que definitivamente podamos fortalecer el sistema educativo en todos los niveles, formas de entrega, y que sigamos realmente haciendo redes de contacto para que podamos trabajar en conjunto en una corresponsabilidad con el Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela. Y ahora nuevamente a las dos una pregunta parecida a la que les hice antes a Cintia y a Daniela, ¿no? Pero mirando hacia adelante, creo que queda en claro que muchas veces tratamos de reinventar la rueda cuando podemos estar aprendiendo mucho unos de otros, ¿no? Entonces, mirando hacia adelante y pensando en nuevas crisis en las cuales nos vamos a enfrentar, ¿cómo podemos hacer para aprender más unos países de otros, sin tener que esperar 2 años y medio para escuchar un informe de este tipo y tener unas maneras más dinámicas de aprender unos de otros? Tómense un minutito cada una idea de algo que les gustaría ver y ya con eso cerramos. Daniela primero. Muchas gracias. Bueno, los esfuerzos para mitigar los impactos de corto y largo plazo de la pandemia requieren un nivel de colaboración sin precedentes. En este sentido, creo que desde los organismos multilaterales como los nuestros debemos velar por fortalecer este tipo de espacios justamente y los espacios de consulta y participación, así como el relevamiento de experiencias exitosas y la promoción de espacios de intercambio. Por ejemplo, la evidencia de la experiencia internacional ha mostrado cuán importante ha sido la participación de la comunidad educativa en los procesos de retorno a la presencialidad. Ha sido muy significativo el mantenimiento de canales de diálogo que faciliten el involucramiento de la comunidad escolar en la toma de decisiones de la autoridad y el desarrollo de confianza recíproca. Y bueno, y lo otro que nosotros queremos destacar desde la CEPAL, que es un trabajo que llevamos hace mucho tiempo, es que los impactos sociales y económicos de la pandemia amenazan con profundizar también las desigualdades estructurales, así como los malestares a nivel social, y por lo tanto es muy importante seguir trabajando y enfatizando el tema de la igualdad y la educación y la inclusión en los procesos de educación y visibilizar aquellas brechas que se han profundizado y cómo abordarlas. Lo último que quisiera destacar es que en una región tan desigual como esta, la educación no se resuelve solo en la educación y se requieren esfuerzos intersectoriales vinculando la oferta formativa con otras políticas de inclusión social y de recuperación. Eso. Muchas gracias, Daniela. Y hubo varios comentarios en el chat a lo largo de toda la sesión en torno al tema de la intersectorialidad y la coordinación, que creo que es muy importante. Gabriela, también tú. Bueno, voy a hacer un esfuerzo porque me cuesta hablar poco cuando me emociona el tema y quisiera hacer tanto, ¿verdad? Pero me cuesta mucho hablar poco, pero gracias por este espacio. Yo creo que estos espacios, estas comunidades de aprendizaje ayudan, nos permiten expresarnos. Mucho de lo que nos pasó en la pandemia es que no podíamos expresar a veces porque estábamos encerrados y bueno, creo que algo importante es, yo tomaría las 2 estrategias del informe, volver a la escuela y recuperación de aprendizajes, y mirarle a esto un 360 de la educación, donde todas estemos unidos con la comunidad educativa, me parece que es importante. Pero algo que es clave también es ser un aliado estratégico, recopilar, sistematizar lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que puede funcionar,
porque solo de esa manera vamos a contribuir a la educación con equidad, igualdad, calidad, inclusión para todos y todas, considerando también la gran importancia que tiene el aprendizaje psicoemocional. Eso es algo que no lo podemos ver, porque no se puede medir tangiblemente, pero está haciendo efectos bastante graves en todos los niños y jóvenes. Algunos niños no quieren regresar a la escuela por temor y algunos no quieren regresar o regresan con poca capacidad de tolerancia, porque el encierro nos ha hecho bastante, nos ha afectado bastante a todos. Sin embargo, hay formas de salir adelante. Entonces, mi mensaje es 360 a la educación, todos somos responsables, seamos equitativos, inclusivos y no dejemos de ver a los grupos vulnerables. Bueno, la verdad que creo que no podríamos terminar mejor el panel que con ese llamado que has hecho, Gabriela, que comparto plenamente. Y escuchando el conjunto de presentaciones, de comentarios, de ideas, me parece que quedan claro que sí, tenemos un desafío enorme, pero también tenemos una oportunidad única. La crisis esta nos pone ahora en la encrucijada de o hacer los cambios e inversiones profundas que teníamos que hacer de todas maneras, o si no, realmente estamos condenando a nuestros niñas y niñas a un futuro muy, muy desagradable. Así que el qué hacer creo que queda en claro, ahora es un tema de cómo hacerlo y hacerlo. Para dar cierre a la sesión de hoy, entonces quiero invitar, tenemos palabras finales de parte de Claudia Uribe, que es la directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNESCO, y de Jaime Saavedra, el director global de educación del Banco Mundial. Claudia, primero tu mensaje. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, y muchísimas gracias a todos por este interesantísimo panel que hemos tenido el día de hoy. Realmente es muy difícil ofrecer, poder agregar algo a todo lo que ya se ha discutido durante la tarde. Hemos visto las cifras del impacto que hemos sufrido durante estos 2 años y medio, el número de niños, niñas y adolescentes afectados, las pérdidas de aprendizaje que bien nos trae el reporte, los impactos que esto tiene sobre una generación entera. Y el informe nos llama, o sea, el título del reporte nos llama a salvar una generación. Realmente es un llamado de la urgencia para la acción. Yo no pretendo recoger todo lo que se ha conversado el día de hoy, pero sí quiero resaltar algunos mensajes que me llamaron mucho la atención de los que participaron el día de hoy. Comenzando por el mensaje del vicepresidente del Banco Mundial, el señor Carlos Jaramillo, que nos dice, no es una tarea sencilla la que tenemos por delante, pero nos recuerda que es una tarea posible, ¿no? Y que estamos ante esta triple crisis desde lo sanitario, desde lo económico y lo educativo, una triple crisis que le podemos además agregar por las intervenciones que escuchamos, una crisis también del bienestar socioemocional, una crisis de salud mental también en la región, que nos tiene enojados, que ha afectado el bienestar de muchísimos. También el llamado de UNICEF, que nos dice, bueno, lo que estamos viendo es solamente la punta del iceberg, ¿no? Y realmente prepararnos para que los impactos de la pandemia los vamos a seguir viviendo, los vamos a seguir viendo y descubriendo a medida que pase el tiempo, las secuelas se van a ir haciendo más y más evidentes. También habla sobre ese deterioro de unos cimientos que ya eran débiles. Yo creo que la pandemia le pegó tan fuerte a América Latina porque nos encontró en una situación, como dice UNICEF, con unos cimientos que ya estaban agrietados y que por lo tanto este golpe de la pandemia pues causó muchos más estragos que si hubiéramos partido de un punto más fuerte.
Bueno, Emanuela nos habla de este 1.5 años de escolarización ajustada por aprendizaje que perdió la región. Y yo aquí quiero también recordar que América Latina logró incrementar el nivel de escolaridad en promedio en las últimas décadas a un ritmo aproximado de 1 año por década. Entonces, haber perdido 1.5 años de escolaridad, además ajustada por aprendizajes, pues nos habla de un retroceso pues muchísimo más grande del que, o sea, muy, muy importante y muy grande, y realmente pues nos pone ante un desafío enorme. Y como nos dice Emanuela, sí, la educación es hoy, pero los impactos son a muy largo plazo. También desde Chile, toda la reflexión y todo el trabajo sobre el bienestar socioemocional y el llamado también de que hay que confiar en los docentes. Los docentes realmente serán uno de los pilares para poder seguir en este proceso de recuperación, y ese llamado a la confianza es un llamado potente, es un llamado muy, muy importante. Y desde Ecuador también recordarnos que realmente estamos educando para tener ciudadanos felices. Muy, muy significativo lo que nos dice la colega del Ecuador, de ciudadanos que les permita seguir soñando, con esa alusión a los sueños, el futuro que realmente sufrió con el impacto de la pandemia. Bueno, nuestra compañera de la CEPAL, también un llamado y un reconocimiento de que construyamos sobre ese impulso innovador, nos dice Daniela, que me suena muy, muy sugerente realmente, y que varios participantes también hablaron la importancia de aprender unos de otros. Hubo mucha innovación durante este periodo. Cómo podemos seguir subidos en ese impulso, como dice la CEPAL. También, bueno, el llamado de Gabriela Castro, de esa mirada de 360 grados. Esto es un asunto que nos involucra a todos, todos los actores que trabajamos por la educación. Tenemos que tener un compromiso y un espacio para poder colaborar, para poder coordinar las acciones. Y también, bueno, cerrar ya con 2 reflexiones que también nos ofrecieron los participantes, de seguir enfatizando en el tema de la igualdad. Ese es un tema de que no podemos volver a lo mismo, que ya veníamos con una situación de desigualdad tan grave y tan profunda. Y también recordarnos que la educación no se resuelve solamente en la educación, ¿no? El tema de que lo tenemos que abordar desde muchos ángulos, desde la intersectorialidad y con el involucramiento de muchísimos actores. Con eso cierro, Ariel, y te regreso el micrófono. Gracias. Gracias, Claudia. Jaime. Muchas gracias, Ariel. Tenemos ya tiempo negativo, así es que solo me queda reiterar algunos de los puntos que había mencionado ya Claudia. Déjame solamente mencionar 3 cosas muy brevemente. Uno es que tenemos que tener un entendimiento que esta es una crisis silenciosa, ¿no? En el sentido que los principales impactos los vamos a ver en el futuro, ¿no? Y en el futuro podemos estar viendo pérdidas muy importantes en términos del bienestar y la productividad, del bienestar de la gente, ¿no? Y la productividad de las economías, de ambas cosas, ¿no? Entonces tenemos que tener un entendimiento de la magnitud de la pérdida, y eso es lo que muestra, creo este reporte, ¿no? Todo el mundo puede estar convencido que han habido pérdidas de aprendizaje, ya que los chicos estuvieron un tiempo fuera de la escuela. Lamentablemente, el tiempo fuera de la escuela fue larguísimo, y además las estrategias de recuperación durante la pandemia han sido muy difíciles de implementar. Y hay que entender que entonces tenemos potencialmente
pérdidas muy, muy grandes en los aprendizajes y en el proceso de formación de los chicos, y que además estas pérdidas son muy desiguales al interior de los países, en países que ya, para empezar, eran países con mucha desigualdad de oportunidades. Entonces, es una crisis grave. Y el segundo punto es que se necesita entonces una internalización por parte de todos los agentes de la economía y de las sociedades, ¿no?, de la magnitud de esta crisis. Y ahí es donde a mí me preocupa un poco más la situación en América Latina. América Latina hoy día se está lanzando también el reporte global de pérdidas de aprendizaje, donde estamos en términos de pobreza de aprendizaje, y lamentablemente América Latina junto con Asia del Sur son los dos países en donde más se ha incrementado la pobreza de aprendizajes como consecuencia de la pandemia. Se ha incrementado en todas las regiones, pero mucho más en Asia del Sur y América Latina. Y así yo creo que sintomático y lamentable, ¿no?, ver que en muchas sociedades de América Latina se abrían las oficinas, los restaurantes, los estadios de fútbol, y no se abrían las escuelas, sin que hubiera ninguna base científica para no abrir las escuelas, ¿no? En términos de uno decir, bueno, que como parte del combate a la pandemia hay que mantener las escuelas cerradas. No había ninguna razón para hacerlo, ¿no? Y no hemos visto a las sociedades de América Latina, digamos, preocupadas por eso. Y eso es algo que nos debe que yo creo que nos debe llevar a reflexionar. Y finalmente, entendimiento de la magnitud de la pérdida. Segundo, internalización del reto que tenemos. Pero tercero, lo que decía Claudia y que decía Felipe también al comienzo, las soluciones existen, no son fáciles. Nadie está diciendo que la política pública es fácil. La política pública es muy compleja de implementar, pero es esencial hacerlo y se puede hacer, ¿no? Y ya se ha mostrado en el reporte y también en las intervenciones, por ejemplo, en los casos de Ecuador y Chile, que ya tenemos países que se lo están tomando en serio y que están avanzando en aquellas propuestas de política que se tienen que realizar a escala hoy día, ¿no? Y tienen que asumir todos los países y todos nosotros que no es un tema de regresar a la escuela nada más. Si solo se regresa a la escuela y los maestros no están preparados para enfrentar el inmenso reto que tienen hoy día, va a ser muy, muy probable que los chicos simplemente no sigan sin aprender y no aprendan en los años futuros. Entonces, se requiere implementar esas políticas que se han discutido hoy día, que se discuten en este reporte, y se necesita un compromiso político de todas las sociedades, ¿no?, para avanzar en este reto urgentemente si es que no queremos perder a esta generación. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todos los que contribuyeron a este evento hoy, a los centenares de participantes que tuvimos, que también estuvieron muy activos. Recordarles que el video de esta sesión va a estar en nuestra página, así que todos lo pueden acceder, que el informe está disponible en, creo que son 4 idiomas distintos, así que también invitarlos a que lo lean. Y repetir que esto es parte de un esfuerzo que estamos realizando en conjunto con el Banco Mundial, con UNICEF, con UNESCO, de un compromiso de impulsar una agenda de recuperación educativa en América Latina que creemos que es de la mayor importancia estratégica para la región. No es un tema más, sino que es un tema fundamental para definir el futuro económico, social y político de nuestros países. Así que seguiremos trabajando en conjunto, van a seguir escuchando de nosotros e invitamos a todos y todas a que se unan a este compromiso por la recuperación educativa. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias.